La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la ecuación más importante de la contabilidad porque es donde nos ayuda a determinar si hay equilibrio en las transacciones que realiza una empresa. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos determinar que la ecuación patrimonial de la contabilidad es la siguiente fórmula y es la que nos permite determinar si hay un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se debe pagar, lo que la empresa tiene o posee y lo que debe pagar a otras empresas o a proveedores o a clientes o a distribuidores que le haya hecho alguna compra. Para determinar el equilibrio se utiliza una fórmula matemática que es la ecuación patrimonial y es la ecuación que se utiliza siempre en la contabilidad, en la cual determina que los activos son iguales a los pasivos más el capital. Y también en el caso de que no tengamos los pasivos, entonces utilizamos la fórmula que el activo menos el pasivo nos va a dar igual, menos el patrimonio o el capital nos da igual al pasivo. También nos encontramos en algunos casos donde no tenemos el capital o el patrimonio. Ahí podemos entonces utilizar la última fórmula que sería, ¿verdad? El patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Luego de allí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si la empresa tiene o posee alguno de los siguientes eh, activos, ¿qué sería lo que tiene en el banco? El equipo de oficina o equipo de computación, lo que le tiene que cobrar a los clientes y, por ejemplo, si tiene terrenos, propiedades, edificios. Eso sería toda la cuenta de activos que nos da un total de 43.600. Luego de ahí, lo que debe o lo que tiene que pagar serían a los proveedores y algunos préstamos que tiene, por ejemplo, con este banco que nos sale aquí. Eso sería el total de los pasivos. Como no tenemos el capital o el patrimonio, entonces utilizamos la fórmula activo menos pasivo y eso nos debe dar el total de el patrimonio o el capital. Y donde eso debe ser igual. En la fórmula patrimonial nos indica que el activo es igual al pasivo más el capital. Seguimos entonces con algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un activo de 89.000, ¿verdad? Un patrimonio, entonces aquí tendríamos que utilizar la fórmula del pasivo para calcularlo, ¿no? Entonces sería el activo menos el capital nos da el pasivo. En este caso tenemos el pasivo y el patrimonio. Tenemos que calcular el activo, entonces sería la suma del pasivo más el capital, nos da igual al activo, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces con la parte del balance general. ¿Qué es el balance general? Es el informe que presenta la empresa al iniciar un periodo y en el cual, ¿verdad?, nos vamos a determinar si hay equilibrio entre lo que tiene y lo que debe o lo que tiene que pagar, ¿verdad? Por eso vemos que aquí hay una balanza de lo que tenemos versus lo que tenemos que pagar o lo que la empresa debe. También podemos determinar que es un informe contable que se presenta de forma ordenada la situación financiera de la empresa en un momento dado. Por lo general, el balance general se hace al inicio del año y o al inicio del periodo fiscal contable. ¿Qué contiene? El balance general contiene la siguiente información, por ejemplo, los recursos, propiedades, todo lo que la empresa posee o los bienes, derechos, todo lo que tiene en el banco, esos serían sus activos. También entonces nos vamos a encontrar con las deudas o obligaciones, que es los pasivos, lo que debe la empresa. Y luego, entonces, lo que se presenta o la naturaleza de las aportaciones, que sería lo que tiene el propietario que aporta a la empresa, o en este caso sería calcular el capital o el patrimonio. Igualmente, para calcular el balance general necesitamos utilizar la fórmula contable o la fórmula patrimonial. Y esta, ¿verdad? Como vimos anteriormente, ¿verdad? Es cuando el activo es igual al pasivo más el capital. En el caso que no tenemos el pasivo, entonces sería el activo menos capital. Y en el caso de que no tenemos el capital, sería el activo menos el pasivo para determinar el capital de la empresa, en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poquito en qué consisten las tres cuentas fundamentales de la contabilidad. Uno son los activos, que es lo que tiene la empresa, lo que posee, los recursos. En este caso serían todos los bienes, propiedades que tiene la empresa, ya sea en el banco, en equipo, en mobiliario, en propiedades, en terreno, también en automóviles, en equipo, todo lo que la empresa tiene para poder funcionar. Por ejemplo, el dinero que tiene efectivo, puede ser dinero, propiedades, activos,
puede ser, como vimos, terrenos, propiedad, edificios, locales comerciales, el dinero efectivo que tiene la empresa. También puede ser mobiliario, que serían todos los muebles que tiene la empresa. También podemos ver todo lo que es equipo, ¿verdad? Los equipos que serían, en este caso, si tiene algún equipo rodante, como por ejemplo maquinaria, automóviles, motocicletas, cualquier tipo de activo. También entonces puede tener algún tipo de equipo de oficina, como todo lo que es tecnología, computadoras, impresoras, máquinas de escribir, sumadoras, todo eso representa lo que son los activos de la empresa. Y también puede ser el dinero que tiene la empresa en el banco. Eso sería la cuenta de activos. Luego nos encontramos con los pasivos, que son las deudas o las obligaciones que la empresa tiene y que debe pagarle a terceras personas o a terceras compañías. Debe cancelar. O son deudas. En este caso podemos analizar que son deudas que debe pagar en un momento dado o que han sido contraídas para cancelar después. En este caso podemos ver que tiene deudas, por ejemplo, a proveedores, si es un supermercado, es una tienda de ropa, por lo general ha comprado mercancía a otras empresas o a distribuidores, proveedores, entonces en este caso debe pagar. También si tiene que pagar, por ejemplo, algún préstamo que realizó con un banco, si tiene documentos por pagar que sean cheques u otro, también si tiene que pagar por la adquisición de algún activo, entonces esos serían préstamos, ¿verdad? O documentos por pagar o hipotecas, en este caso, serían los pasivos. También entonces luego de los pasivos nos vamos a encontrar con las cuentas de capital, que son las aportaciones que hace el propietario de la empresa o el socio, ¿verdad? También se encuentran las utilidades retenidas, que son las ganancias que vienen de periodos anteriores o en algunos casos pérdidas, ¿no? Esto entonces sería para calcular, como vimos anteriormente, el capital, entonces vamos a necesitar, ¿verdad? Utilizar una ecuación patrimonial que sería los activos menos el pasivo. Y ahí determinamos cuánto tiene la empresa. Vamos a analizar un poquito la diferencia entre las cuentas, la naturaleza de las cuentas. Entonces aquí vemos lo que son los débitos y créditos. Los débitos es todo lo que yo tengo, ¿verdad? Y por lo general, donde aumenta, donde disminuye. Y los créditos, ¿verdad? Como dice aquí, abonos o pagos. Eso depende también, como vimos, de las cuentas, de las tres cuentas principales que serían los activos, pasivos y capital. En el caso de los activos, ellos siempre van a aumentar, como dice aquí, por el lado débito, mientras que ellos van a disminuir por el crédito. Luego, también nos podemos encontrar, luego de allí, entonces podemos determinar también que las cuentas que van en el lado crédito serían donde aumentan las cuentas o cuál es la naturaleza de estas cuentas. Estas cuentas serían las cuentas pasivas y las cuentas de capital o patrimonio. Ellas aumentan por el lado crédito, mientras que disminuyen por el lado débito, como vimos de este lado, ¿verdad? Viceversa, los activos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito, como vemos aquí, mientras que el pasivo y el capital o patrimonio aumentan por el crédito, pero disminuyen por el lado débito. Eso es muy importante aprendérselo porque eso es prácticamente la clasificación de las tres cuentas madres principales que estamos viendo en estos momentos. Luego de aquí, también entonces nos podemos encontrar, ¿verdad? Con algunos diagramas para que ustedes se lean un poco más fácil el análisis de las cuentas. Por ejemplo, la cuenta de balance, ¿verdad? ¿Qué es una cuenta T? Una cuenta T es un balance, como vimos anteriormente. La contabilidad es un balance, un equilibrio de lo que tengo y lo que poseo, o lo que tengo y lo que debo pagar. Aquí, como vemos, siempre las cuentas van a aumentar por el lado débito, por el lado izquierdo, mientras que por el lado derecho van a estar las cuentas crédito. Y eso depende de su naturaleza, como vimos. Si es un activo, aumenta por el débito, disminuye por el crédito. Mientras que si es un pasivo, va a aumentar por el crédito, mientras que va a disminuir por el lado débito, dependiendo de su naturaleza. Y aquí vemos prácticamente lo que acabamos de analizar, ¿no? Los activos aumentan por el lado débito, mientras que los pasivos y capital aumentan por el crédito y disminuyen por el lado débito o viceversa. Aquí encontramos unas cuentas adicionales de gastos y costos y la cuenta de ingresos que vamos a ir analizando un poco más adelante. Y aquí un poquito más de análisis, ¿verdad? De lo que es la clasificación de las cuentas o
¿verdad? La cuenta T, donde aumenta, donde disminuye, y cuál es el débito, cuál es el crédito. Como vemos aquí, en el lado izquierdo están las cuentas débito, en el lado derecho las cuentas crédito. Y aquí vemos cuáles son las cuentas que suben por el lado débito y cuáles son las que disminuyen. En el caso de los activos, como vemos aquí, los activos, que también dentro de los activos encontramos los costos y gastos, encontramos que ellos aumentan por el lado débito, mientras que ellos por el lado crédito disminuyen, como vemos en esta sección. Por el contrario, los pasivos y el patrimonio, también los ingresos, ellos aumentan por el crédito mientras que disminuyen por el lado débito, ¿verdad? Y eso hace que tengamos un balance de las cuentas, que es lo que principalmente determina la contabilidad, un equilibrio. Lo mismo que debo tener en el lado débito debe ser igual a lo que tengo en el lado crédito, o viceversa. Aquí también para analizar un poco algunas cuentas, por ejemplo, las cuentas activas aumentan por el débito, disminuyen por el crédito, los pasivos y capital disminuyen por el débito, mientras que aumentan por el crédito, las cuentas de ingresos, ¿verdad?, que forman parte de las cuentas de capital, ellas disminuyen por el débito, aumentan por el crédito, y los costos y gastos, ¿verdad?, que aumentan igual que los activos por el débito, disminuyen por el lado crédito. Y aquí, ¿verdad? Lo que ya vimos anteriormente, los activos, pasivos, capital, donde aumenta, donde disminuye. Y aquí un poco de reconocimiento de lo que es las cuentas, que es débito, crédito y débito, crédito en las dos cuentas, donde aumentan, donde disminuyen. Y otra un poquito más, como dice la regla del débito y crédito, los activos aumentan por el débito, disminuyen por el crédito, mientras que el pasivo y el capital aumentan por el crédito y disminuyen por el lado débito de las cuentas. Y otro diagrama un poquito más, ¿verdad? Para que vayan reconociendo, analizando y un poquito de memoria, ¿no? Para poder utilizar la clasificación de las cuentas, que es muy importante. Este diagrama que está aquí está bien completo, donde están todas las cuentas principales, donde aumentan, donde disminuye débito, crédito y su importancia. Y bueno, aquí vemos la naturaleza de las cuentas, reglas básicas para determinar las cuentas contables, las cuentas que aumentan, las cuentas disminuyen, por qué aumentan, por qué disminuyen de este lado. Como vemos, por ejemplo, el pasivo, el capital o patrimonio aumenta, disminuye por el débito o desaparece, mientras que por el crédito aumenta o inicia o surge, ¿no? ¿Verdad? Y así sucesivamente con las otras cuentas fundamentales. Aquí analizando la cuenta nuevamente podemos ver las cuentas, ¿verdad? Como vimos, donde aumenta, donde disminuye y las cuentas principales, ¿no? Activo aumenta por el débito, disminuye por el crédito, mientras que pasivo y capital aumentan por crédito, disminuyen por débito, que esas son las tres cuentas fundamentales que vamos a ir analizando por el momento. Y aquí otro diagrama también un poquito de análisis de cuentas, orígenes de la cuenta, clasificación, dónde aumenta, dónde disminuye y el nombre de la cuenta, igual que este diagrama que presentamos aquí. Entonces vamos a continuar con la preparación de un balance general. Por ejemplo, el balance general, como vimos anteriormente, es el inicio de la empresa o lo que tiene la empresa versus lo que debe pagar y lo que le queda, ¿no? Entonces, el análisis un poquito de la ecuación patrimonial, como vimos, es un orden cronológico de la información que presenta la empresa. Por ejemplo, aquí sería entonces el nombre de la empresa, que sería su formato, luego el nombre del documento es balance general y luego la fecha en la cual se está realizando el informe. Del lado, como vimos izquierdo, vamos a colocar todas las cuentas activas y del lado derecho vamos a colocar entonces todo lo que es pasivo y la cuenta de capital, y al final vemos que hay que hacer la igualdad o debe haber balance o equilibrio de la empresa. Y entonces sería que el activo, el total de todos los activos, nos debe dar igual al total del pasivo más el capital, que es lo que determina la ecuación patrimonial. También vemos un ejemplo que tiene el libro, que es la práctica 4.3. Aquí entonces ordenamos, ¿verdad?, la información, el nombre de la empresa, el nombre del documento, balance general, la fecha, ¿verdad?, en la cual se está solicitando la realización del documento o del balance. Y luego entonces procedemos a clasificar las cuentas de activos, cuáles tenemos, capital, caja, materiales de oficina. En esta transacción entonces tenemos, ¿verdad?,
la cuenta de los activos, todos del lado izquierdo, que sería la caja, materiales, equipo de oficina, equipo de radio, mobiliario de oficina. También entonces ahí luego sumamos y calculamos el total de los activos, ¿verdad? Luego trasladamos todos los pasivos, que serían algunas empresas a las cuales nosotros le debemos distribuidores, ¿verdad? Serían estas tres empresas a las cuales debemos algo o tenemos cuentas por pagar con ellos. Luego sacamos o calculamos el total de los pasivos y luego utilizamos la ecuación patrimonial para determinar el capital de la empresa, que serían 9.375, que serían activos menos el pasivo nos da igual al capital. Y aquí recuerden que hay que igualar la transacción, ¿no? O el balance debe dar igual, activos igual a pasivos más capital. Y hasta aquí entonces sería la práctica número 4.3 y continuemos entonces con algunas prácticas que tenemos en el libro. Por ejemplo, la práctica 3.2, que es para sacar el cálculo de la ecuación patrimonial. Aquí vemos que tenemos el pasivo, el capital, y necesitamos calcular el capital. Entonces ahí sería el activo menos el pasivo nos da el capital. Aquí en este caso nos falta el activo, entonces sería pasivo, ¿verdad? Más capital nos da el activo. En este caso tenemos activo y pasivo, entonces calculamos el capital, sería la resta. Aquí en este caso nos falta el pasivo, entonces sería el activo menos el capital, igual que faltando el pasivo, se resta el activo menos el capital. En este caso tenemos pasivo y patrimonio, calculamos el activo, que es la suma de los dos, y en este caso nos falta el pasivo, entonces sería la resta del activo menos el capital. Eso sería en el caso que estamos calculando para sacar la fórmula de la ecuación patrimonial y que falte alguna de las tres cuentas principales. Luego en esta transacción, la práctica 3.8, analizamos un poquito las transacciones y tenemos que determinar dónde aumenta, dónde disminuye. Si es un activo, aumenta por el débito, disminuye por el crédito, y en el caso de los pasivos y el capital, ¿no? Que es viceversa. También entonces vamos a clasificar un poquito las cuentas de acuerdo al balance general y también vamos a determinar dónde aumenta, dónde disminuye. En este caso, un equipo de oficina es un activo. Él aumenta en el lado izquierdo, ¿verdad? Que sería en el lado débito. Luego, y disminuye por el crédito. Un acreedor sería una deuda. Entonces ahí eso es un pasivo. Él disminuye por el débito y aumenta por el crédito. Luego nos encontramos con mobiliario, que es un activo. Los activos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Mientras que si se le debe cualquier cantidad que sea deuda, es un pasivo. Disminuye por el lado débito, aumenta por el crédito. Mientras que si es un edificio, por ejemplo, dinero efectivo de la caja, también otro activo que tenemos aquí, útiles de oficina, maquinaria, automóviles, dinero en el banco, otra cuenta de automóviles, todos los activos, como vemos, cualquier cantidad que se tiene o se posee, terreno, también más abajo tenemos los materiales, todos ellos van a aumentar por el débito y disminuyen por el crédito. Mientras que los pasivos, como vemos acá, y el capital, ellos van a aumentar por el crédito y disminuyen por el lado débito, como vimos anteriormente. También aquí repasando un poquito el problema anterior, que era la práctica 4.3, podemos ver, ¿verdad?, la clasificación de las cuentas, todos los activos en el lado izquierdo, todos los pasivos se suman, ¿verdad?, y van en el lado derecho, y colocamos entonces la cuenta de capital calculando la verdad con la ecuación patrimonial, que sería el activo menos el pasivo nos da igual al capital, y luego igualamos la ecuación, ¿no? Los activos nos deben dar igual al pasivo más el capital. Y eso sería entonces un poquito la explicación de lo que se ha venido dando desde el inicio de la contabilidad, la ecuación patrimonial, balance general, la clasificación de cuentas, el débito y crédito.